El reloj de péndulo de la casona Gutiérrez acababa de marcar la medianoche con un golpe seco, profundo, que resonó en todas las paredes como si recordara a los vivos que el tiempo nunca perdona. Clara, agotada tras una jornada interminable en la oficina, caminaba por el pasillo oscuro rumbo a su habitación cuando algo la detuvo en seco. Un murmullo, bajo, casi imperceptible, que provenía del despacho de su padre. La puerta estaba entornada apenas unos centímetros, y de ese resquicio se filtraba una línea de luz amarillenta. Clara frunció el ceño. Ernesto solía dormir temprano, y ella misma había sido la última en apagar las lámparas del salón. ¿Quién podía estar allí a esa hora? Se acercó con sigilo, los pies descalzos sobre la madera fría, y contuvo el aliento. Entonces lo escuchó. Era la voz de Raúl, su marido, el hombre con quien había compartido años de confianza y proyectos. Una voz que esa noche sonaba distinta, grave, áspera, cargada de un secreto. Con las escrituras en la mano, Mauro, todo será nuestro. El viejo ya no podrá resistirse. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mundo pareció derrumbarse bajo sus pies. Esa frase no dejaba espacio a dudas. Raúl hablaba de su padre, de la casa, de la herencia. Su voz, que antes había sido refugio, ahora era puñal. Un silencio breve, denso, precedió a otra voz, la de Mauro, el supuesto amigo y socio de confianza. Sonaba seca, con un matiz de amenaza que helaba la sangre. Más vale que no falles. El tiempo se acaba, y si no cumples, ya sabes lo que te espera. El corazón de Clara golpeaba sus costillas con tanta fuerza que temió que la descubrieran. Dio un paso atrás, y la madera del pasillo crujió bajo su peso. De inmediato las voces callaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que lo que había escuchado. El miedo la paralizó. Apenas pudo apartarse de la rendija y retroceder hacia la penumbra. Con un esfuerzo inmenso, regresó a su habitación. Abrió la puerta despacio, tratando de no despertar a Ernesto, que dormía profundamente, su respiración pausada apenas audible. En la habitación contigua, Sofía, su hermana menor, repasaba unos apuntes universitarios sin imaginar el infierno que acababa de estallar en los oídos de Clara. Se recostó en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo. No podía respirar con normalidad. Cada palabra de Raúl se repetía en su mente como un eco que no se apagaba. Todo será nuestro. No había error, no había malentendido. El hombre al que había entregado su confianza planeaba, junto a Mauro, arrebatarles lo más sagrado, la casa familiar, símbolo de 3 generaciones, refugio y memoria. Las lágrimas intentaron abrirse paso, pero Clara las contuvo. No podía derrumbarse. Esa revelación exigía algo más que dolor. Exigía fuerza, lucidez y estrategia. La medianoche siguió avanzando. Afuera, los naranjos del patio se mecían bajo un viento helado que parecía arrastrar susurros. La casona, que durante décadas había protegido a la familia Gutiérrez, ahora era un tablero de juego oscuro donde se jugaba una partida mortal. Clara cerró los ojos solo un instante. En ese parpadeo comprendió que nada volvería a ser igual. La traición había entrado por la puerta del despacho y se había instalado en el corazón mismo de su hogar. Y ella, aunque todavía temblaba de miedo, ya sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El amanecer trajo un frío húmedo que se pegaba a los huesos. La casona olía a café recién hecho y a cera antigua. Clara se quedó unos segundos mirando por la rendija de la persiana. El coche negro seguía allí, como un animal agazapado. No hacía falta ver a su ocupante para sentir la vigilancia. «Hoy vamos a movernos, papá», dijo al volver a la mesa. «No pienso esperar a que llamen a la puerta». Ernesto asintió sin fuerzas. Las ojeras profundas le hundían la mirada. Raúl apareció con camisa planchada y un perfume que intentaba enmascarar la resaca. «Voy a pasar por la notaría de Hilario», anunció Clara sin mirar a Raúl. «Quiero entender bien qué pretendías con ese poder». «Pretendíamos», corrigió él con una sonrisa. «Es por el bien de todos. Por el tuyo, querrás decir». La discusión quedó colgando en el aire como un olor agrio. Clara recogió la carpeta y salió sin esperar respuestas. La notaría de Hilario Zárate ocupaba la planta baja de una casa colonial con vitrales verdes. Adentro, la luz caía en haces sobre una mesa de caoba impecable. Hilario, bigote cano, ojos cansados y pulso de cirujano, le indicó una silla. «Siéntate, Clara. Ya me han llegado rumores». «No son rumores. Raúl quiere un poder especialísimo, con facultades de administración y de disposición», tragó saliva, «sobre la casa». Hilario hizo un leve gesto de fastidio y sacó una carpeta azul con una etiqueta mecanografiada.
Esto, dijo posando la mano, permite vender, hipotecar, abrir y cerrar cuentas, endosar cheques, comparecer ante Hacienda. Y lo más importante, deja rastro en el registro. Cada uso se convierte en un asiento. ¿Se puede bloquear? No exactamente. Lo que puedo hacer es adelantarme, una anotación preventiva en la finca del limonero y un aviso registral. Si alguien intenta inscribir algo, me saltará antes de despacho, y voy a solicitar una certificación literal de cargas para tener una fotografía de hoy. Clara exhaló como si soltara una piedra. Hazlo ahora. Hilario ya estaba tecleando. Sus dedos caminaban con una disciplina que inspiraba calma. Y otra cosa, dijo sin levantar la vista. Raúl no ha venido solo en esto. Tu suegra empuja. Lo he visto 1000 veces. Una fachada de familia y detrás el negocio urgente. Lo sé. También haré una cosa más sin cobrarte. He conseguido una cita con un cardiólogo para tu padre. Esta atención no le conviene. Clara bajó los ojos. El gesto le arañó la garganta de gratitud y miedo. Gracias, Hilario. Al salir, la llovizna se había convertido en un hilo persistente. Clara respiró hondo y caminó deprisa de regreso, como si el movimiento pudiera callar el tambor del reloj en sus sienes. En la casona fue directa al despacho. Corrió el cuadro grande de la boda de sus padres y tecleó el código de 4 cifras en la caja fuerte. El clic metálico le recorrió la espalda. Dentro, la escritura original de la casa, las fotos con bordes gastados, cartas de su madre atadas con listón, un sobre de banco con certificaciones antiguas. Hizo copias de la escritura, guardó los originales en una carpeta de cartón y vaciló un segundo antes de cambiar el escondite. Bajó al taller, levantó la caja de herramientas y en el fondo escondió el paquete dentro de una bolsa hermética. Volvió a colgar el cuadro y comprobó 2 veces que quedara en su sitio exacto. Subió al despacho, conectó un teléfono viejo a la corriente, instaló una aplicación de grabación que se activaba con voz y la escondió detrás de los libros de contabilidad. Por primera vez desde el amanecer, se permitió respirar. Encontró a Ernesto dormitando en el sillón con la radio de boleros muy bajita. Le puso una manta sobre las piernas. ¿Fuiste a Hilario?, preguntó él con los ojos cerrados. Ya hay anotación y aviso, y mañana te verán el corazón. Ernesto apretó su mano. Tu madre habría hecho lo mismo. A las 5 de la tarde, el portón chirrió. Raúl entró con pasos rápidos, sin saludar. Fue directo al despacho. Clara lo siguió en silencio y se quedó en el marco de la puerta. Él se detuvo frente al cuadro de la boda, lo contempló unos segundos, alargó la mano y tocó la moldura, apenas un roce. Luego notó la presencia de Clara. «Está torcido», dijo. «No lo está». Se volvieron a mirar como 2 animales que midieran distancias. El móvil de Raúl vibró sobre la mesa. La pantalla se encendió un instante. «Mauro». Él lo volteó con torpeza. «Trabajo», murmuró. «El trabajo que entra por la puerta y deja ladrillos en el patio», replicó Clara, seca. Raúl sonrió, pero la sonrisa se quebró en la comisura. «Sabes que todo esto es por nosotros. Si tu padre firma, se acaban los problemas. Si mi padre firma, se acaba mi padre». Se fue al patio con el teléfono en la mano. Clara no cruzó el dintel, pero escuchó lo suficiente. Un murmullo contenido, un «hoy no pudo ser», un «busco otro camino», un «la caja». La palabra se le clavó como un alfiler. Volvió al comedor y abrió su cuaderno. Escribió sin levantar la cabeza. Día 1, 17:20. Registro, anotación más aviso. Escrituración original trasladada, grabadora instalada. Raúl pronuncia la caja. Objetivo, ganar tiempo, saturar con ley, documentar todo. El timbre sonó desde la cocina y la voz de doña Carmen llegó como un perfume intenso. «Clara, querida», entró sin esperar, «me dicen que fuiste a la notaría a montar un teatro. ¿Ya no confías en tu familia?» Clara no apartó el bolígrafo del papel. «Confío lo suficiente para poner por escrito cada cosa». Carmen avanzó hasta ponerse frente a ella. Las perlas en su cuello relucían con una obstinación delicada. «A tu edad hay que elegir las batallas. A veces perder un poco es ganar tranquilidad. Deja que Raúl facilite, tu padre no está para trámites». «Mi padre no está para traiciones». Se miraron con un silencio afilado. Raúl reapareció con la camisa desabrochada y la mandíbula tensa. «Mamá, no hace falta». «Claro que hace falta», lo cortó ella sin quitar los ojos de Clara. «Si no cuidan el apellido, otros lo harán por ustedes». Ernesto, alerta en el umbral, se apoyó más fuerte en el bastón. «Mi apellido no necesita guardianes ajenos», dijo con voz ronca, «ni poderes de última hora». Se hizo un hueco en la sala, un poco de aire fresco. Carmen recogió el bolso con una media sonrisa.
Entonces decidan rápido. Afuera, el tiempo no perdona. Cuando la puerta se cerró, la casa pareció encogerse 1 centímetro. Raúl apagó la luz del despacho y solo quedó la lámpara del comedor, dorando el borde del cuaderno de Clara. Él se sirvió un vaso de agua que no tocó. «No estás viendo el cuadro completo», dijo al fin, hablando al vidrio de la jarra. «Mauro no es un banco. Si no le doy algo, va a venir por mí, por nosotros». «A mí ya vino», contestó ella, «y me dio 72 horas. Entonces ayúdame». «Ya lo estoy haciendo». Subió al despacho y cerró la puerta con llave. Encendió el teléfono viejo. La luz roja fija le dio un consuelo mezquino. En la noche, la lluvia se volvió una cortina. Desde el porche se oyeron pasos en la grava. Alguien llegó al portón y dejó caer algo del otro lado. Clara esperó a que el sonido de motor se perdiera antes de bajar con una linterna. Sobre las losetas había un sobreplástico con las esquinas húmedas. Lo abrió con cuidado. Adentro, una sola hoja mecanografiada. Lo que está en juego no es solo la casa. Medianoche, bar El Escondite. Ven sola. La tinta estaba corrida en una esquina, pero la firma improvisada al final era nítida. Clara volvió al comedor. Ernesto dormía con la radio apagada y una mano sobre el pecho. Raúl, en la penumbra, miraba el cuadro como quien contempla un mapa. Ella dejó el sobre la mesa de roble. Él alargó la mano para tomarlo. Ella se lo apartó. «Mañana te diré si hay trato», dijo Clara. «Esta noche, cierren con llave». Subió a su cuarto, apoyó la espalda en la puerta y respiró. Abrió el cuaderno por la última página. Día 1, 23:58. Cita de Mauro. Medianoche, bar. Nadie más lo sabe. No responder llamadas. Dejar grabadora activa. Portón con doble cerrojo. Apagó la luz. En la oscuridad, el reloj de péndulo siguió marcando el tiempo con una terquedad casi humana. Afuera, bajo la lluvia, el coche negro encendió un instante sus faros, como un parpadeo. La casa entera pareció escuchar. Luego todo volvió a callar, menos el corazón de Clara, golpeando al compás de una cuenta regresiva que ya no se podía detener. El reloj marcaba las 11:30 cuando Clara abrió el cajón de la mesilla. Sacó un abrigo oscuro y un paraguas plegable. El silencio de la casa era tan frágil que cualquier crujido del piso parecía una traición. Ernesto dormía profundamente. Raúl roncaba en la habitación del fondo. Guardó el cuaderno en el bolso, junto con la copia de la escritura, y bajó las escaleras sin encender luces. El portón chirrió con un gemido metálico. Afuera, la calle brillaba de agua bajo faroles titilantes. El coche negro ya no estaba. Un escalofrío la recorrió. ¿Acaso la estaban guiando al lugar de la cita? Tomó un taxi en la esquina. El conductor, un hombre de gorra y bigote canoso, la miró por el retrovisor. «¿Al centro?», preguntó. «Sí, al bar El Escondite». El chofer arqueó las cejas, pero no comentó nada más. Durante el trayecto, la lluvia golpeaba el parabrisas con ritmo frenético. Clara repasaba mentalmente las preguntas que debía hacer, los límites que debía marcar. «No mostrar miedo», se repetía. El bar El Escondite aparecía en una calle lateral, con un neón azul medio apagado que chisporroteaba. Dentro, las luces eran bajas, la música apenas un susurro de bolero. El olor a cigarro viejo y ron barato impregnaba el aire. Apenas 5 mesas ocupadas, sombras más que personas. En una esquina, un hombre de traje oscuro levantó la vista. Tendría unos 40 y tantos, cabello engominado, mirada felina. Sobre la mesa descansaba un vaso de whisky intacto. «Clara», dijo sin levantarse, «sabía que vendrías». Ella se sentó despacio. «Tienes 3 minutos». Mauro sonrió, mostrando un diente de oro en el colmillo izquierdo. «Directa, como tu padre. Por eso me caes bien. No vine a charlar. ¿Qué quieres de Raúl?». El prestamista entrelazó los dedos y los apoyó sobre la mesa. «Cumplimiento. Son 150,000. Firmó papeles. Hay intereses. Yo cumplo mi parte, él no. Y si no paga, entonces alguien paga por él. Ya sabes cómo funciona». Clara apretó el bolso contra el muslo. «¿Y si la casa se convierte en el pago?». Mauro arqueó las cejas, divertido. «¿Ves? Ya entiendes el lenguaje. Sí, la casa sería una garantía perfecta. Una joya en el barrio viejo». La sangre le hirvió en las sienes. «¿Nunca tendrás esa casa?». El hombre soltó una carcajada grave. «Eso lo veremos. Lo que me interesa ahora es otra cosa. Raúl está desesperado, y los desesperados cometen errores. Tú puedes aprovecharlo». Clara lo miró desconfiada. «¿Qué propones?». Mauro se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Déjalo creer que tiene salida. Hazle firmar lo que él quiere, pero con un detalle. Copias, testigos, tiempos. Cuando caiga, lo harás solo. Yo recuperaré mi dinero de otra manera, y tú salvarás la casa». El corazón de Clara se aceleró.
¿Y por qué ayudarme? Mauro se encogió de hombros. No es ayuda, es negocio. Me interesa que el apellido Gutiérrez siga limpio. Si la casa cae en mis manos por un préstamo, los vecinos hablarán demasiado. Prefiero cobrar de forma más discreta. Ella se levantó, dispuesta a marcharse. No confío en ti. Haz bien, contestó Mauro sonriendo. Pero recuerda, el reloj corre, y el reloj nunca miente. Clara salió bajo la lluvia, con la sensación de que el suelo se hundía bajo sus pies. Subió de nuevo al taxi, pero antes de dar la dirección, miró por el retrovisor. En la penumbra de la puerta, Mauro la observaba encendiendo un cigarro. Al llegar a casa encontró el portón entreabierto. Su respiración se cortó. Empujó despacio. En el patio una sombra se movía. Reconoció la figura de Raúl, empapado, sosteniendo un sobre en la mano. ¿De dónde vienes?, preguntó él, la voz tensa. Clara cerró el paraguas, tragando saliva. De dejar flores en la tumba de mamá. Raúl no contestó, solo levantó el sobre. Bajo la luz mortecina Clara alcanzó a leer el sello. Notaría Zárate. Explícame, dijo él, con un brillo febril en los ojos. ¿Por qué Hilario me llamó esta tarde? ¿Qué estabas tramando a mis espaldas? Clara apretó el bolso con el cuaderno adentro. Por primera vez, sintió que la casa entera contenía el aliento. El sobre en la mano de Raúl parecía más pesado que cualquier ladrillo de la casona. Clara lo miró fijamente, intentando no revelar el temblor que le recorría los brazos. Hilario me llamó, repitió él. Dijo que pediste una anotación preventiva sobre la finca, que bloqueaste la posibilidad de cualquier movimiento sin tu firma. ¿Qué demonios significa eso, Clara? Ella caminó hacia la mesa del comedor y dejó el bolso, despacio, como si la normalidad pudiera inventarse. Significa que la casa está protegida, que nadie puede usarla como moneda de cambio sin que yo lo sepa. Raúl avanzó con pasos cortos, crispados. El agua goteaba de su cabello al suelo. No confías en mí, no me das razones para hacerlo. Los dos se enfrentaron a menos de 1 metro, respiraciones entrecortadas. Ernesto apareció en el pasillo, sujetándose al bastón. ¿Qué está pasando aquí? Raúl guardó el sobre en el bolsillo como un ladrón sorprendido. Nada, suegro. Solo un malentendido con unos papeles. Con papeles se empieza y con ruinas se acaba, dijo el viejo, con la voz cargada de una sabiduría amarga. Clara lo miró en silencio, sabiendo que la grabadora en el despacho estaba captando cada palabra, cada tono. Raúl rompió la tensión con un gesto brusco. Tomó las llaves del portón. Voy a salir un momento. Necesito aire. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la casa como un telón pesado. Ernesto se dejó caer en una silla. Ese muchacho va a traer desgracia. Lo veo en sus ojos. Clara le acarició la mano. Lo sé, papá, pero aún no es momento de enfrentarlo. Subió al despacho y sacó el cuaderno. Escribió con letra firme. Día 2/01/15. Raúl descubrió la anotación preventiva. Reacción violenta. Ernesto presente. Grabadora activa. Próximo paso, comprobar si se reúne con Mauro. Un ruido metálico la sobresaltó. Desde la ventana vio a Raúl en la acera, hablando con alguien dentro del coche negro. La lluvia lo envolvía todo en un velo líquido. Se apartó de la ventana, con el corazón desbocado. El enemigo ya no estaba en sombras, se paseaba por la puerta de su casa. Esa madrugada apenas pudo dormir, y cuando el primer rayo de luz se coló por la persiana, supo que las siguientes horas decidirían no solo el destino de la casa, sino también el de toda su familia. El desayuno amaneció frío, el pan quedó intacto sobre la mesa y el café sabía a agua recalentada. Clara revolvía la taza sin beber mientras observaba a Raúl. Él entró con la misma ropa de la noche anterior, ojeroso, los labios resecos. ¿Dónde estuviste?, preguntó ella sin levantar la voz. ¿Negocios? ¿Con Mauro? Raúl levantó la mirada un segundo sorprendido y luego sonrió con torpeza. ¿Ahora me espías? No necesito espiarte para saber con quién te juntas. Ernesto, sentado en la cabecera, golpeó la mesa con el bastón. ¡Basta ya! Esta casa no aguanta más secretos. Raúl respiró hondo, se pasó las manos por el cabello y se inclinó hacia adelante. Está bien. Sí, hablé con Mauro. Y sí, le debo dinero, pero lo resolveré. ¿A costa de qué?, insistió Clara. El silencio se volvió espeso. Raúl bajó la voz, casi un susurro. Él quiere la escritura. Dice que con eso quedamos a mano. Ernesto se atragantó con el café. Clara se levantó de golpe. ¿Quieres entregar la memoria de esta familia por tus apuestas? Raúl se puso de pie, el rostro desencajado. ¿Y qué quieres que haga? Si no pago, Mauro no solo se llevará la casa, se llevará mi vida. Clara lo miró fijamente, buscando un rastro de remordimiento y solo encontró miedo.
Entonces que se la lleve. Raúl se acercó, temblando. No entiendes, Clara, ya no es solo mi vida. Mauro habló de tu padre. Dijo que un accidente lo dejaría fuera del camino. El mundo se le derrumbó de golpe. Ernesto, ajeno a la amenaza, solo alcanzó a preguntar: ¿qué dijo ese desgraciado? Clara apretó el puño. Dijo lo que necesitábamos escuchar. Ahora sabemos hasta dónde piensan llegar. Raúl intentó tomarla del brazo. Por favor, ayúdame. Si no firmamos algo, Mauro cumplirá. Ella se soltó con un gesto seco. Lo único que voy a firmar es tu condena si vuelves a mencionar esa escritura. El portazo que dio al salir resonó como un disparo. Afuera, la calle estaba cubierta de charcos y el coche negro seguía allí, inmóvil, paciente. Clara caminó hasta el taller, abrió la caja de herramientas y comprobó que la escritura seguía intacta en el fondo. Cuando regresó al comedor, encontró a Ernesto encorvado, con los labios pálidos. «Papá, ¿estás bien?» Él asintió con un gesto débil. Solo cansado, demasiado cansado. Clara lo abrazó con fuerza. En ese instante comprendió que la batalla ya no era solo por la casa, sino por la vida de su padre, y que el tiempo, como Mauro había dicho, no perdonaba a nadie. La tarde cayó con un cielo plomizo, y las sombras en la casona parecían crecer más rápido que de costumbre. Clara decidió no esperar más. Debía anticiparse a Raúl y a Mauro antes de que el plazo de las 72 horas se consumiera. Se encerró en el despacho y conectó la grabadora al teléfono fijo. Cada llamada entrante quedaría registrada. Luego revisó las copias de la escritura, asegurándose de que la firma de Ernesto apareciera intacta como escudo de papel contra cualquier maniobra. El timbre sonó con un estruendo inesperado. Clara bajó y abrió la puerta. Un mensajero con impermeable le entregó un sobre cerrado. Al firmar el recibo, Clara notó que el hombre evitaba su mirada. Cuando se fue, abrió el sobre con dedos inquietos. Dentro había una foto. Raúl, sentado en el mismo bar El Escondite, conversando con Mauro. Ambos reían. En el reverso, una frase escrita con tinta negra. Él ya eligió su bando. ¿Y tú? El corazón le dio un vuelco. Subió corriendo al despacho y escondió la foto en el cuaderno. Apenas había cerrado el cajón cuando Raúl irrumpió en la habitación. ¿Qué escondes? Nada, respondió ella erguida. Solo los papeles que protegen esta casa. Raúl avanzó, los ojos inyectados en sangre. Clara, entiéndelo. Si no cedo, Mauro me hará pedazos, y a ti también. Ella lo sostuvo con la mirada. Prefiero enfrentarme a Mauro que convertirme en cómplice de tu cobardía. En ese momento, Ernesto apareció en la puerta, apoyado en el bastón. ¿Qué pasa aquí? Raúl dio un paso atrás. Nada, suegro, solo hablamos de negocios. Ernesto respiró hondo, la voz áspera. En esta casa los negocios huelen a muerte. Clara bajó la vista al reloj de péndulo. Faltaban 48 horas. El sonido grave del mecanismo resonaba como una sentencia. Esa noche, mientras todos dormían, Clara bajó en silencio al despacho. Abrió el cuaderno y escribió: Día 2, 23:45. Foto anónima confirma alianza Raúl Mauro. El plazo sigue corriendo. Necesito una trampa que lo deje expuesto. Luego sacó el teléfono y marcó un número que había guardado en secreto desde la muerte de su madre. El de un abogado viejo amigo de Ernesto. Licenciado Herrera, susurró, necesito que mañana venga a la casa. Hay un documento que podría salvarnos y al mismo tiempo condenar a quien intente robarnos. La voz grave del abogado respondió al otro lado. Entiendo, Clara. Ten lista la escritura. Y prepárate. A veces para ganar hay que dejar que el enemigo crea que está a punto de triunfar. Ella colgó. La casa seguía en silencio, pero por primera vez en días sintió que el miedo podía transformarse en estrategia. La mañana siguiente amaneció con un sol engañoso. La luz entraba por los ventanales de la casona, pero Clara sentía el aire helado de la amenaza que se cernía. Preparó café fuerte y lo llevó al despacho, donde Ernesto repasaba viejos papeles con las manos temblorosas. «Papá», dijo ella suavemente, «hoy vendrá el licenciado Herrera. Necesito que confíes en mí». El anciano levantó la mirada cansada. «¿En qué enredo nos vas a meter ahora, hija?» «En el único que puede salvarnos», respondió con firmeza. «Vamos a tenderle una trampa a Raúl». Ernesto apretó los labios como quien reconoce que no queda otra salida. Al mediodía, el timbre sonó. El licenciado Herrera apareció con su maletín de cuero gastado y una calma de hierro en la voz. «Clara, Ernesto, he traído un borrador de poder notarial. Muy convincente a primera vista, pero con una cláusula oculta que lo convierte en su propia sentencia». Abrió el maletín y mostró el documento.
A simple vista parecía una autorización de Ernesto para que Raúl administrara ciertos bienes. Pero en letra minúscula, en un párrafo escondido, quedaba estipulado que cualquier intento de transferencia sin consentimiento explícito se consideraría fraude agravado. Clara sintió un escalofrío. Entonces, si firma, se hunde solo, concluyó Herrera. Apenas terminaron de hablar, la puerta se abrió con estrépito. Raúl entró, sin saludar, con el rostro descompuesto. Necesito esos papeles ya. Mauro no va a esperar más. Clara respiró hondo y fingió resignación. Está bien, Raúl. El licenciado justo ha preparado lo que pides. Raúl se quedó inmóvil al ver al abogado. ¿Qué hace él aquí? Lo que debería haberse hecho desde el principio, respondió Clara. Legalizar todo. Así nadie podrá decir que engañaste a la familia. La palabra engañaste lo hizo estremecerse, pero el miedo pudo más que la sospecha. Déjame ver. El licenciado Herrera le entregó el documento. Raúl lo leyó con rapidez, los ojos ansiosos. Esto me da poder para firmar. Exactamente lo que necesito. ¿Y lo que Mauro exige?, añadió Clara, dándole un empujón invisible hacia la trampa. Raúl firmó con trazo nervioso. Ernesto observaba desde el sillón, la cara surcada de arrugas que parecían más hondas que nunca. Cuando el bolígrafo se levantó del papel, Herrera guardó el documento en el maletín con gesto solemne. Listo. A partir de ahora, Raúl, cualquier movimiento tuyo quedará registrado. Perfecto, dijo Raúl y salió casi corriendo hacia la puerta. Clara lo siguió con la mirada hasta que el portón se cerró. Luego miró al abogado. ¿Está hecho? Está hecho, afirmó Herrera. Ahora solo queda esperar a que se dispare la trampa. Ernesto suspiró, llevándose la mano al pecho. Dios nos ampare. Clara tomó su cuaderno y escribió con pulso firme. Día 3, 12:45. Raúl firmó. El cazador cree que ya tiene el arma. En realidad, acaba de cargarla contra sí mismo. Esa tarde la casona quedó en penumbras, aunque el sol todavía no había caído del todo. Clara se asomó por la ventana del despacho y vio el coche negro estacionado frente a la plaza, como un buitre paciente. Sabía que Raúl corría directo hacia la boca del lobo, con el poder notarial en la mano como carnada. El teléfono sonó con violencia. Clara contestó y reconoció de inmediato la voz ronca de Mauro. Clara, así que ya le diste lo que quería. ¿Inteligente? Ella apretó la mandíbula. ¿Qué pretendes llamándome a esta casa? Quería felicitarte. Raúl está en camino. Pronto saldaremos cuentas. Pero dime, ¿no te pesa entregar la herencia de tu padre por un hombre que apenas conoces? Prefiero perderlo todo antes que perder a mi familia. Mauro soltó una risa baja. Veremos si dices lo mismo cuando la policía toque tu puerta, porque si tu marido cae, tú caes con él. El clic metálico del auricular retumbó en sus oídos. Clara permaneció inmóvil, con el corazón golpeando como tambor. Ernesto apareció en el marco de la propiedad, apoyado en su bastón. Era él, ¿verdad? Ella asintió. Sí, y sabe demasiado. En ese instante, Sofía, la hermana menor de Clara, entró con un cuaderno universitario bajo el brazo. Acabo de venir de la facultad. Tengo acceso a ciertos registros, y encontré algo de Mauro, antecedentes por usura, demandas archivadas, amenazas veladas, todo un historial. Clara la abrazó con fuerza. Esto puede ser la pieza que faltaba. Al caer la noche, los tres se sentaron en torno a la mesa del comedor, convertida en cuartel de resistencia. Sobre el mantel, Clara dispuso la foto anónima, el documento firmado por Raúl y las notas de Sofía. El plan comenzaba a tener forma. Dejar que Raúl diera un paso en falso frente a Mauro, registrar la transacción y exponer a ambos. Un estrépito interrumpió la reunión. El portón se abrió de golpe y Raúl entró, pálido como un cadáver con la corbata suelta. «Necesito las llaves de la caja fuerte», gritó. «Mauro exige garantías inmediatas». Clara se levantó despacio. «¿Qué le prometiste?» «Que mañana tendría documentos originales. Si no, estoy muerto». Ernesto se puso de pie, golpeando el suelo con el bastón. «Antes muerto que entregar esta casa». Raúl lo miró con un brillo de desesperación. «Si no lo hago, el muerto seré yo». Sofía intervino, la voz firme. «Quizás esa sea la única forma de que entiendas lo que has hecho». El silencio se volvió insoportable. Raúl se desplomó en una silla, con la cara entre las manos. Clara lo observó y sintió por primera vez compasión mezclada con rabia. «Te estás enredando en tu propia telaraña», Raúl susurró. «Y esta vez no habrá quien te salve». El reloj de péndulo marcaba las 11 cuando Clara decidió actuar. Guardó la grabadora en su bolso, revisó que el cuaderno estuviera escondido bajo llave y salió sin hacer ruido.
La calle olía a humedad y gasolina. El coche negro ya no estaba. Caminó hasta el bar El Escondite, donde las luces de neón parpadeaban como un corazón enfermo. Dentro, el humo del tabaco dibujaba figuras en el aire. En una mesa del fondo, Mauro esperaba con su chaqueta de cuero y un vaso de whisky en la mano. «Sabía que vendrías», dijo sin levantarse. Clara se sentó frente a él, manteniendo la espalda recta. «No vine por gusto. Vine porque quiero terminar con esto». Mauro sonrió de lado. «Eso mismo dijo Raúl hace una hora, cuando me entregó una copia del poder notarial. Muy convincente. Pero necesito los originales». Clara lo miró fijamente. «No habrá originales. No mientras mi padre respire». Mauro inclinó la cabeza, como quien analiza un juego de ajedrez. «Tu marido piensa lo contrario. Está desesperado, y la desesperación lo vuelve útil». «O peligroso», respondió Clara, dejando que la grabadora en su bolso captara cada palabra. El silencio entre ambos fue roto por el tintinear de vasos en la barra. Mauro se inclinó hacia adelante. «Clara, eres lista, más lista que Raúl. Si me entregas tú misma la escritura, te prometo que nada le pasará a tu padre». Ella reprimió un escalofrío. «¿Y tú cumples promesas?». Mauro sonrió con frialdad. «Solo cuando me conviene». Un camarero pasó cerca y Mauro bajó la voz. «Tienes hasta mañana al mediodía. Después no responderé por lo que ocurra». Clara se levantó con calma. «Entonces nos veremos mañana». Al salir del bar, el aire fresco le golpeó el rostro como un recordatorio de lo frágil que era todo. Caminó rápido hasta la plaza, donde un coche la esperaba. Dentro estaba Sofía, nerviosa. «¿Lo grabaste?». Clara asintió. «Lo suficiente para hundirlo si llega el momento». La hermana arrancó el coche y se alejaron hacia la casona. En el retrovisor, Clara vio cómo Mauro salía del bar, encendía un cigarrillo y la observaba desaparecer. Cuando llegaron, Ernesto los esperaba despierto, con el bastón apoyado contra la pared. «¿Qué dijo?». «Que mañana al mediodía se acaba todo», respondió Clara. El anciano cerró los ojos resignado. «Entonces tenemos menos de 13 horas para preparar la trampa». El péndulo de la sala volvió a sonar. Cada campanada era un paso más hacia un desenlace inevitable. La noche se hizo interminable. Clara se tumbó en la cama sin poder cerrar los ojos. Cada crujido de la madera le sonaba a amenaza. Afuera el viento arrastraba ramas contra las ventanas como uñas rascando el vidrio. En el comedor, Ernesto dormitaba en una silla, el bastón apoyado entre las piernas. Sofía, con el portátil abierto, tecleaba sin descanso. «Encontré más sobre Mauro», dijo cuando Clara bajó las escaleras. «Tiene demandas archivadas en 3 ciudades, pero siempre logra escapar. Esta puede ser la primera vez que caiga de verdad». Clara se sirvió un café negro, amargo como la madrugada. «Entonces mañana no debemos fallar». Poco después la puerta se abrió de golpe. Raúl entró tambaleante, con los ojos enrojecidos y un olor a alcohol que llenó la estancia. «No hay tiempo. Mauro está impaciente. Quiere pruebas esta misma mañana». Clara se acercó con calma peligrosa. «¿Qué le prometiste ahora?». «Que llevaría la escritura». «Es lo único que lo calma». Raúl golpeó la mesa con el puño. «Si no lo hago, me matará». «Si lo haces, nos matas a todos», respondió Sofía, cerrando el portátil de un golpe seco. Raúl la fulminó con la mirada. «Tú no entiendes nada, mocosa». Clara lo tomó del brazo. «Escúchame bien, no tendrás la escritura. Lo único que conseguirás es incriminarte». Él se zafó bruscamente. «Prefiero la cárcel a una tumba». Ernesto, que había despertado con el alboroto, se levantó apoyándose en el bastón. «La cárcel se aguanta, la tumba no. Pero en esta familia, Raúl, no se negocia con chacales». Raúl dio un paso atrás, crispado. «Entonces será mi fin». Salió de la casa sin mirar atrás. El portazo resonó como un disparo en el pecho de Clara. Ella respiró hondo, intentando domar el temblor de sus manos. «Ya no es un marido», dijo, «es un cómplice». Sofía se acercó. «¿Y ahora?». Clara miró el reloj de péndulo. Las agujas marcaban las 4. «Ahora preparamos el escenario. Si Mauro quiere un encuentro al mediodía, nosotros estaremos listos, y él no sabrá lo que lo espera». El silencio volvió a reinar en la casona, pero esta vez no era de miedo, era la calma de quien se dispone a dar el golpe final. El sol ascendía implacable, bañando la casona en una luz blanca que parecía desnudarlo todo. Clara repasaba mentalmente el plan mientras ordenaba los papeles sobre la mesa del despacho. La grabadora estaba encendida, oculta entre los libros, y el abogado Herrera aguardaba en una habitación contigua, listo para intervenir. Ernesto, aunque débil, insistió en sentarse en su sillón de siempre, con el bastón apoyado en el suelo.
Sus ojos, cansados pero firmes, se posaron en su hija. Hoy sabremos si la sangre Gutiérrez se mancha o se limpia para siempre. A las 11:30 se escuchó el motor de un coche detenerse frente a la casa. Clara se asomó por la cortina. Raúl bajaba del vehículo acompañado de Mauro y dos hombres fornidos con chaquetas oscuras. El corazón se le aceleró, pero no dejó que el miedo la delatara. Golpes secos retumbaron en la puerta. Clara respiró hondo y abrió. Llegaron temprano. Mauro sonrió con una calma cruel. Los hombres que saben lo que quieren nunca llegan tarde. Entraron como si fueran dueños del lugar. Raúl evitaba la mirada de Clara, sus manos temblaban. Mauro observó las paredes, los retratos familiares, la mesa cubierta de papeles. «¡Qué bonita reliquia!», dijo, tocando con un dedo enmarcado el retrato de la difunta esposa de Ernesto. «Sería una lástima que todo esto se perdiera». Clara lo enfrentó. «Lo único que se perderá hoy es tu juego». Mauro rió. «Muéstrame la escritura». Raúl tragó saliva y sacó del bolsillo interno de su chaqueta el documento que Herrera había preparado, el falso poder notarial. Lo extendió con torpeza. «Aquí está». Mauro lo tomó y lo revisó rápidamente. «Perfecto. Con esto ya no habrá más discusiones». Clara lo observaba con el corazón desbocado. La grabadora captaba cada palabra. Ernesto, con la voz temblorosa, intervino. «¿Esa firma? Esa es la mía. ¿Y con eso piensan arrebatarme mi vida?» Mauro se inclinó hacia él. «Viejo, ya no es tu vida. Es tu deuda». La tensión se podía cortar con un cuchillo. En ese instante, Herrera salió del cuarto lateral con paso firme. «Ese documento es inválido. Cualquier intento de usarlo constituye fraude». Mauro se quedó inmóvil, sorprendido. Luego soltó una carcajada. «¿Y quién lo va a probar?» Clara señaló el librero. «Yo. Todo está grabado». Raúl palideció. Mauro apretó los dientes. Los dos hombres de chaqueta oscura se movieron inquietos, como esperando una orden. En ese preciso momento, el sonido de sirenas rompió el aire del mediodía. Afuera, patrullas se acercaban a toda velocidad, el eco rebotando contra las paredes de la calle angosta. Clara sostuvo la mirada de Mauro. Se acabó el tiempo. Los golpes en la puerta retumbaron con la misma fuerza que las sirenas. «¡Policía, abran ya!». La voz firme de un agente hizo que los dos hombres de Mauro se tensaran como perros acorralados. Mauro apretó los puños, pero Clara no retrocedió ni un centímetro. El licenciado Herrera abrió la puerta, mostrando a los uniformados. Entraron con paso decidido, armas en mano. «¿Quién es Mauro Salcedo?», preguntó el oficial al frente. Mauro trató de sonreír. «Un simple invitado». Pero Clara levantó la voz, firme, clara, casi liberada. «Él es. Y esa carpeta en su mano es la prueba de que intentaba cometer fraude contra mi padre». El oficial avanzó y le arrebató el documento. Lo hojeó rápido, luego miró al abogado, que asintió. «Tenemos todo grabado», añadió Herrera. «Palabra por palabra». Raúl dio un paso atrás, sudando frío. Yo no sabía nada», balbuceó. Clara lo fulminó con los ojos. «Tú lo entregaste. Tú firmaste». Los agentes esposaron a Mauro, que aún forcejeaba, insultando a todos. «Ingratos. Nadie toca a Mauro Salcedo sin pagar el precio». Los hombres de chaqueta oscura levantaron las manos, resignados, y también fueron reducidos. La sala se llenó de movimiento, de radios crepitando, de botas sobre el suelo de madera. Raúl quedó inmóvil, mirando a Clara como si buscara un perdón imposible. «Clara, ¿yo? No digas nada», interrumpió ella con una serenidad glacial. «Ya no hay nada que decir». El oficial lo miró con severidad. «Usted también deberá acompañarnos. Su firma está aquí». Raúl trató de protestar, pero su voz se quebró. Las esposas cerraron el círculo sobre sus muñecas. En medio del caos, Ernesto se levantó con esfuerzo del sillón. El anciano miró a su hija y sonrió débilmente. «Lo lograste, Clara. Protegiste esta casa». Ella lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Afuera, la multitud de vecinos se agolpaba, susurrando, mirando cómo sacaban a Mauro y a Raúl en patrullas distintas. El portón se cerró, las sirenas se alejaron. El silencio volvió, pero ya no era un silencio de amenaza. Era el silencio del derrumbe de un peligro. Clara, exhausta, se dejó caer en la silla del despacho. La grabadora aún seguía encendida, captando el sonido vacío de una sala que acababa de ser escenario de la traición y de la justicia. Ernesto apoyó su mano en la de ella. «Ahora, hija. Ahora empieza la paz». Clara lo miró a los ojos. «No, papá. Ahora empieza la reconstrucción». Los días siguientes transcurrieron como en un sueño extraño. La casona, que hasta hacía poco había sido escenario de sospechas y amenazas, amanecía bañada por la luz tranquila del sol.
Sin embargo, en cada rincón persistía el eco de lo ocurrido. La huella de las botas policiales sobre el suelo, el olor a cigarro de Mauro aún impregnado en las cortinas, el recuerdo del portazo de Raúl antes de ser esposado. Clara pasaba horas revisando los papeles junto al licenciado Herrera. «Todo está en orden», le aseguró él. «Con las pruebas reunidas, el juez no tendrá dudas. Mauro enfrentará cargos por fraude y extorsión y Raúl por complicidad». Ella sintió, pero no sonrió. Aunque la justicia avance, las cicatrices quedan. En la cocina, Sofía intentaba devolver algo de normalidad, preparando café y pan tostado. Se acercó a su hermana con una bandeja. «Clara, tienes que comer. No puedes vivir solo de café y preocupación». Clara tomó una taza agradecida. «Gracias, Sophie. Pero dime, ¿cómo lo ves tú? ¿De verdad crees que podremos volver a la vida de antes?» La menor guardó silencio un momento. «No, y quizá eso sea lo mejor. La vida de antes era ciega. No veíamos lo que Raúl tramaba. Ahora, aunque duela, vemos las cosas como son». Ernesto, sentado en el comedor, intervino con voz grave. «Tiene razón. El dolor enseña. Esta casa ya no será la misma, pero será más fuerte». Una semana después, el juicio preliminar reunió a los testigos. Clara acudió con el rostro sereno, pero por dentro un torbellino la consumía. Allí vio a Raúl, esposado, cabizbajo. Intentó cruzar su mirada con la de ella, pero Clara apartó los ojos. Había amado a ese hombre, y ahora solo quedaba un vacío irreparable. Mauro, en cambio, mantenía su aire desafiante, como si incluso tras las rejas siguiera creyendo que controlaba el tablero. «Esto no termina aquí», murmuró cuando lo escoltaron al estrado. Clara lo escuchó, pero no respondió. Sabía que su voz quedaría grabada en su memoria como un eco más de la tormenta superada. Al salir del tribunal, Sofía le tomó la mano. «¿Lo sientes?» «¿Qué cosa?», preguntó Clara. «El silencio. No es el de la amenaza, es el de un nuevo comienzo». Clara inspiró hondo, mirando al cielo despejado. «Sí, pero también es el silencio de las cicatrices que nadie ve». El viento sopló suave entre los naranjos del patio, como recordándole que hasta las heridas más hondas algún día florecen en algo nuevo. La casona de los Gutiérrez comenzó a llenarse de visitantes inesperados. Vecinos, amigos de la infancia, incluso antiguos conocidos de Ernesto, aparecían con palabras de apoyo, con canastas de fruta o con simples apretones de manos. Todos querían ver con sus propios ojos el lugar donde se había enfrentado una traición que parecía sacada de una novela. Clara agradecía, sonreía con cortesía, pero en sus noches seguía luchando contra los fantasmas. A menudo despertaba sudando frío, convencida de escuchar la risa de Raúl en el pasillo o el golpeteo de Mauro en el portón. Una tarde, mientras revisaba el jardín, Sofía encontró un sobre bajo el viejo naranjo. Estaba sellado con cera barata y no tenía remitente. Lo llevó de inmediato a su hermana. «Lo dejaron hace un rato». Clara rompió el sello. Dentro había una hoja escrita a mano. «La justicia no siempre protege. Cuida tu espalda. Un amigo». El corazón de Clara se encogió. ¿Será una advertencia o una amenaza? Ernesto tomó el papel con sus manos temblorosas. «Es un recordatorio de que los fantasmas de Mauro y Raúl no se irán tan fácil. Aunque estén presos, dejaron huellas en la sombra». Esa misma noche, Clara escuchó un ruido en el patio. Bajó con la linterna y encontró la reja lateral forzada. No había nadie, solo el eco del viento. Pero sobre el suelo quedó un mechón de tela negra, como de una chaqueta. Sofía corrió tras ella. «¿Qué pasó?» «Alguien estuvo aquí», respondió Clara, con la voz firme pero la mirada inquieta. Decidieron reforzar las cerraduras, instalar cámaras y pedir vigilancia policial temporal. Sin embargo, en el fondo, Clara sabía que no eran las paredes ni las cerraduras lo que protegía su casa, sino la fuerza de enfrentarse a lo que viniera. Antes de dormir, se miró en el espejo del tocador. En su reflejo no vio solo a una mujer cansada, sino a alguien que había sobrevivido a una tormenta. «No serás un fantasma más, Clara», susurró. «Tú eres la que escribe el final». Y mientras las luces de la ciudad se apagaban lentamente, en el interior de la casona quedaba claro que la historia aún no había dicho su última palabra. Pasaron los meses, y la vida en el barrio antiguo comenzó a encontrar un ritmo distinto. La casona de los Gutiérrez, antes marcada por la desconfianza y el miedo, recuperó lentamente su dignidad. Clara organizó pequeñas reuniones con los vecinos, no para hablar de la traición, sino para celebrar lo que seguía en pie: la familia, la memoria y la esperanza. El juicio concluyó con una sentencia clara. Mauro recibió más de 10 años de prisión por fraude, extorsión y asociación ilícita.
Su mirada desafiante en la sala no pudo ocultar el derrumbe de su poder. Raúl, en cambio, fue condenado a menos años, pero su rostro reflejaba un dolor más hondo, el de haber destruido el amor y la confianza de quienes un día lo habían recibido como hijo. Clara no asistió al último día del proceso. Prefirió caminar hasta el cementerio, donde reposaba su madre. Allí, frente a la lápida sencilla, habló en voz baja. «Mamá, la casa sigue siendo nuestra. No pudieron arrebatárnosla. Pagamos un precio, sí, pero no fue en vano». El viento agitó los naranjos cercanos, como si la naturaleza respondiera. Sofía se graduó poco después en Derecho y comenzó a trabajar en un bufete. Ernesto, aunque cada vez más frágil, veía con orgullo cómo sus hijas se levantaban sobre las ruinas de la traición. Una tarde de domingo, Clara se sentó en el porche con su padre. El sol caía sobre las tejas, pintando de oro el cielo. «Papá, ¿alguna vez creíste que saldríamos de esto?», preguntó. Ernesto sonrió débilmente. «La sangre Gutiérrez siempre ha cargado cicatrices, hija. Pero esas cicatrices son nuestra armadura». Clara asintió, y en silencio comprendió que la historia no había sido solo sobre un marido traidor o un socio corrupto. Había sido sobre cómo una familia, rota y tambaleante, aprendió a levantarse con más fuerza. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, Clara se detuvo en el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchó risas ocultas ni pasos furtivos. Solo el eco sereno de un hogar en paz. Sonrió, convencida de que, aunque los fantasmas de Mauro y Raúl seguirían rondando en la memoria, ya no tenían poder sobre ella. La casona de los Gutiérrez no era un símbolo de traición. Ahora era el testimonio vivo de la resistencia. Y con esa certeza, Clara apagó la última lámpara, dejando que la casa respirara en la oscuridad tranquila de un nuevo comienzo.